Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente encantada de tenerlos aquí, listos para otra inmersión profunda en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Si esta es su primera vez por aquí, permítanme darles una cálida bienvenida y extenderles una invitación para que se sientan como en casa. Espero sinceramente que disfruten de lo que tengo preparado para ustedes hoy. Y para todos los que ya son parte de esta increíble comunidad, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por su constante apoyo. Realmente lo valoro más de lo que puedo expresar. Hoy, como ya saben por la introducción, nos adentraremos en un tema que sé que apasiona a muchos de ustedes y que ha sido fuente de interminables conversaciones y especulaciones en la industria del entretenimiento de Turquía, la relación entre los carismáticos Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. Específicamente quiero que exploremos juntos cómo, en mi opinión, y en la de muchísimos otros, la influencia de Can Yaman ha jugado un papel crucial en la felicidad y el crecimiento de Demet Özdemir, tanto a nivel personal como profesional. Vamos a desmenuzar esos momentos clave que definieron su vínculo, analizaremos minuciosamente sus interacciones y observaremos de cerca cómo esta dinámica tan particular ha impactado sus vidas de manera significativa. Pero antes de sumergirnos de lleno en este análisis, quiero pedirles un pequeño favor que marcaría una gran diferencia para mí. Si disfrutan del contenido que comparto en este canal y encuentran valor en las discusiones que generamos, les agradecería enormemente si pudieran suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Cada nueva suscripción me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes y me ayuda a que este canal continúe creciendo. Así que no duden en unirse a nuestra comunidad. Y ahora sí, pongámonos manos a la obra y exploremos esta fascinante historia. Bien, para comenzar, creo que es fundamental reconocer el fenómeno cultural que representó Erkenci o pájaro madrugador, como se conoció en Latinoamérica y en muchos otros países alrededor del mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, casi palpable, electrizante, y eso se transmitió a la pantalla de una manera que pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar. No se trataba simplemente de una actuación bien ejecutada, había algo más profundo ahí, una conexión genuina que resonó con el público de todo el mundo y que los cautivó desde el primer momento. Para entender mejor el impacto de Can en la vida de Demet, recordemos cómo era Demet antes de que Erkenci irrumpiera en su vida. Ya era una actriz talentosa, por supuesto, y había demostrado su valía en papeles en series como Zilek Kokusu y No. 309. Pero siendo honestos, no gozaba del alcance global, de la fama internacional, del reconocimiento masivo que consiguió después de dar vida al personaje de Sanem. Y creo firmemente que gran parte de ese éxito, de esa explosión de popularidad que experimentó, se debe a la dinámica única y especial que creó con Can Yaman. Can, por su parte, ya venía con un poco más de experiencia en la industria y había logrado cierto reconocimiento por su trabajo previo, pero Erkenci fue el proyecto que lo catapultó a la fama mundial y lo convirtió en un ícono internacional. Él trajo consigo una energía arrolladora, un carisma innegable que atraía a la gente como un imán, y una confianza en sí mismo que, en mi opinión, influyó positivamente en Demet y la ayudó a crecer tanto a nivel personal como profesional. Si revisamos las entrevistas que ambos concedieron juntos durante la intensa promoción de la serie, se podía percibir claramente esa complicidad, esa camaradería, esa conexión que trascendía la pantalla. No solo se llevaban bien en el set de grabación, sino que también se apoyaban mutuamente fuera de él, celebrando los logros del otro y brindándose consuelo en los momentos difíciles. Can, con su personalidad extrovertida y su seguridad en sí mismo, parecía animar constantemente a Demet a salir de su zona de confort, a mostrarse más auténtica y segura de sí misma, a no tener miedo de expresar sus opiniones y a defender sus convicciones. Y no soy la única que lo dice. Muchos fans y críticos de la serie notaron cómo Demet floreció durante ese periodo de su vida. Su actuación se volvió más natural, más expresiva, más emotiva. Se la veía más radiante, más feliz, más plena. Y aunque obviamente Demet tiene un talento inmenso por sí sola y es una actriz increíblemente capaz, creo que la energía positiva y el apoyo incondicional de Can fueron un catalizador para que ella se sintiera más segura y confiada en su trabajo, lo que le permitió alcanzar nuevas alturas y superar sus propios límites. Pero no solo hablamos del ámbito profesional. También estoy convencida de que Can impactó positivamente en la vida personal de Demet. Recordemos que después del éxito arrollador de Erkenci, ambos se convirtieron en figuras públicas de altísimo perfil, expuestos constantemente al escrutinio público.
La presión mediática era enorme y lidiar con eso no es fácil para nadie, especialmente para alguien que no está acostumbrado a ese nivel de atención. Khan, que ya tenía cierta experiencia en manejar la fama y lidiar con los medios, pareció tomar a Demet bajo su ala y guiarla en este nuevo territorio desconocido. La ayudó a navegar por el mundo de las entrevistas, las alfombras rojas y las redes sociales, aconsejándola sobre cómo mantener la calma bajo presión y cómo responder a las preguntas difíciles. La animó a ser ella misma, a no dejarse influenciar por las críticas negativas y a enfocarse en lo positivo, a rodearse de personas que la apoyaran y la quisieran por quien era realmente. Además, creo que Khan le enseñó a Demet a disfrutar del momento, a no tomarse las cosas demasiado en serio, a relajarse y a divertirse. Él siempre ha sido un espíritu libre, un aventurero, alguien que vive la vida al máximo y que no tiene miedo de correr riesgos, y esa actitud contagió a Demet, quien comenzó a verse más relajada, más espontánea, disfrutando de su éxito y de su vida, sin preocuparse tanto por lo que pensaran los demás. Por supuesto, la relación entre Khan y Demet siempre ha estado rodeada de rumores y especulaciones. Hubo quienes aseguraban que eran pareja y que estaban profundamente enamorados, otros que decían que eran solo amigos y que su relación era puramente profesional, y algunos que incluso los acusaban de fingir su química para promocionar la serie y generar más interés mediático. Pero sinceramente creo que lo importante no es si fueron o no pareja en la vida real. Lo relevante es el impacto que tuvieron el uno en el otro, la forma en que se apoyaron y se inspiraron mutuamente, y cómo esa conexión se reflejó en su trabajo y en sus vidas. Creo que Khan ayudó a Demet a crecer como persona, a confiar más en sí misma y a alcanzar su máximo potencial. Y a su vez, creo que Demet también influyó positivamente en Khan, aportándole una sensibilidad y una empatía que complementaban su personalidad y lo ayudaban a conectar con sus emociones de una manera más profunda. Ahora, quiero hablar un poco sobre la carrera de Demet después de Erkencikus. Si bien ya era una actriz exitosa y respetada en la industria, la serie le abrió las puertas a proyectos aún más grandes y ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero. La vimos protagonizar la serie Doğduğun Kaderindir, un drama intenso y conmovedor que le permitió demostrar su versatilidad como actriz y explorar nuevas facetas de su talento. Luego incursionó con éxito en el mundo de las comedias románticas con Aşk Taktikleri en Netflix, mostrando su lado más divertido y desenfadado y conquistando a un público aún más amplio. Y más recientemente la hemos visto brillar en la serie Adn Farah, donde interpreta a una mujer iraní que huye a Turquía y se ve envuelta en un peligroso juego de intrigas y secretos. En cada uno de estos proyectos, Demet ha demostrado su talento, su dedicación y su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos. Y creo que esa confianza, esa seguridad en sí misma que la caracteriza ahora, es en parte gracias a la influencia positiva de Can Yaman, quien la animó a creer en sí misma y a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. Es importante recordar que el camino al éxito no siempre es fácil y está lleno de altibajos. Demet ha tenido que superar obstáculos, enfrentar críticas y lidiar con la presión de la fama, pero, a pesar de todo, ha logrado mantenerse fiel a sí misma, a sus principios y a sus sueños. Y creo que eso es lo que la hace tan admirable y tan querida por sus fans. Es una mujer talentosa, trabajadora, humilde y auténtica, que se ha ganado su lugar en la industria con esfuerzo y dedicación. Y en mi opinión, la influencia de Can Yaman fue un factor importante en su crecimiento y en su felicidad, ayudándola a convertirse en la persona que es hoy. Por supuesto, es imposible saber con certeza qué hay detrás de las cámaras y qué sucedió realmente entre Can y Demet. Solo ellos conocen la verdadera historia de su relación y los detalles de su vínculo. Pero como observadores externos podemos analizar sus interacciones, sus declaraciones y sus carreras, y sacar nuestras propias conclusiones basadas en la evidencia disponible. Y mi conclusión es que independientemente de si fueron o no pareja en la vida real, Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron un impacto significativo el uno en el otro. Se apoyaron, se animaron y se inspiraron mutuamente, y esa conexión se reflejó en su trabajo y en sus vidas, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento turco. En resumen, hemos explorado cómo la energía y la confianza de Can Yaman pudieron haber impactado positivamente en Demet Özdemir, ayudándola a florecer tanto profesional como personalmente. Vimos cómo la química entre ellos en Erkencikus cautivó al mundo, y cómo esa dinámica pudo haber influido en el crecimiento de Demet como actriz y como persona. Analizamos su relación desde la perspectiva de las entrevistas, los rumores y la trayectoria profesional de ambos después de la serie. Y eso es todo por el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can influyó positivamente en Demet? ¿Cuál es su momento favorito de ellos juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas y sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.